Cuando se escucha la palabra anarquismo, tal vez lo que a algunos les viene a la mente son los Sex Pistols. A otros, gente destruyendo objetos. Otros más imaginarán un mercado sin reglas, como los nuevos neoliberales. Por supuesto que ninguna de estas ideas son acertadas. Para entender mejor qué es el anarquismo, primero entendamos la palabra. Según la Real Academia, anarquía deviene del vocablo griego anarquia. Este vocablo originalmente se compone de dos palabras, an, que significa la no tendencia de algo, y arqué, que significa poder, es decir, la ausencia de poder. Pero esta definición se queda bastante corta. Por ello, es necesario regresarnos 200 años en la historia. Francia, 1841. La propiedad es un robo y los gobiernos son la maldición de Dios. Escribe Joseph Proudhon en su obra ¿Qué es la libertad? Sin mencionar la palabra anarquismo, funda el acta en donde plantea su oposición a toda relación basada en el beneficio económico y postula que el contrato social sobre el que se basa la ideología liberal es una máscara. Las causas de su pensamiento tienen que ver con un cuestionamiento a la Revolución Francesa, la Revolución Industrial en Inglaterra y el despegue económico de Europa. A partir de la Revolución Industrial se genera un nuevo orden social, marcado por el surgimiento del proletariado y la consolidación de una clase social hegemónica, la burguesía. El proletariado sufre largas jornadas laborales y apenas le alcanza para vivir, mientras que la burguesía, una minoría, acumula grandes ganancias monetarias y vive con lujos a costa del hambre y la explotación laboral de la mayoría proletaria. La situación general es que la igualdad sigue siendo una materia pendiente y que el sistema de representación política es un modo de perturbar las injusticias. En ese clima de descontento nacen los trabajos de Marx por un lado y los de los anarquistas por el otro, como las dos formas que asumirá históricamente la protesta social. Empieza con Proudhon una búsqueda tanto para lograr la abolición del Estado como para encontrar nuevas maneras de que la sociedad sea libre. Proudhon propone las bases de lo que se llamó anarquismo teórico, en el marco de una revuelta popular que recorre toda Europa. Joseph Proudhon, como pionero, se plantea primero los objetivos. La oposición al Estado y a cualquier forma de propiedad, fuera esta privada o colectiva. Con ello, busca preservar la autonomía frente a la desigualdad social y las presiones del Estado. Entre sus objetivos también está la autogestión. Para 1844, los planteamientos de Proudhon empiezan a hacerse populares entre los obreros, y Marx responde a su libro Filosofía de la miseria con otro título que lo dice todo, Miseria de la filosofía, donde lanza furibundos ataques contra los postulados anarquistas. Proudhon es un hombre a la caza de fórmulas. Su conocimiento de la economía política es el de un escolar. El libro de Proudhon es el código del socialismo pequeño burgués. La principal crítica de Marx a Proudhon es su rechazo a identificar la lucha de clases y la idea de los obreros como la vanguardia de esa revolución por venir. Unos años antes en Rusia. Esto no es para mí. ¿Y qué vas a hacer? Estudiar para pensar un país diferente. A los 14 años, al no adaptarse a la vida de un cuartel, Bakunin descubre caminos en el estudio de la filosofía, sobre todo la de Hegel, que es otra de las vertientes de la doctrina anarquista. Al planteamiento teórico de Proudhon, Bakunin le agrega la mística y el fervor revolucionario. Si para Proudhon la sociedad es un proyecto, para él es una realidad que es urgente concretar. Es el primer teórico en realizar acciones colectivas y por ende es el iniciador del movimiento social anarquista. En Francia. Proudhon, Marx y Bakunin mantienen reuniones. Allí, Bakunin se distancia de Marx por la idea de una dictadura del proletariado,
aunque coincidían en el rechazo a la propiedad privada. Para Bakunin, cualquier forma de Estado es opresora. Estas diferencias marcarán toda la relación entre marxismo y anarquismo. Estar en contra del Estado es estar en contra de la guerra. Ese pacifismo político es otra de las marcas que deja Bakunin. Con su participación y trabajo en la organización de la militancia anarquista, lleva sus ideas hasta Checoslovaquia, Prusia, Polonia e Italia. En este último plantea su oposición no solo al Estado, también a la religión. Bakunin funda el accionar político sobre una ética de la solidaridad. Se trata de una libertad que supera todo individualismo. Londres, 1864. Celebración de la Primera Internacional Socialista. Un príncipe aparece en la escena del debate. Termina del lado de las ideas anarquistas. Es el ruso Mikhail Kropotkin. A Kropotkin se le conoce como el fundador del anarcocomunismo, con sus ideas de comunidades y comedores populares. A cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Con Kropotkin y su adhesión a la Revolución Rusa de 1917, se esparcieron las ideas anarquistas en Rusia. Sin embargo, con la muerte del revolucionario, terminaron los actos anarquistas. Ahora enfoquémonos en la acción anarquista, en el movimiento social como tal. Entre 1862 y 1864 hubo reuniones entre discípulos de Proudhon y representantes sindicales ingleses, de donde surgió la idea de la Asociación Internacional de Trabajadores. Fue la primera muestra del impacto internacional de las ideas anarquistas. Después en España, en 1909, en la Semana Trágica de Barcelona, Bakunin considera que los países no centrales, España e Italia, son los mejores lugares para propagar las ideas anarquistas. Para eso, envía a Barcelona a un italiano que no hablaba español, pero poseía una gran expresividad y una convicción a prueba de todo. Es Anselmo Lorenzo. En Italia, el movimiento social se nota con la agitación de Enrico Malatesta. Este lo lleva al continente americano, en Argentina. Posteriormente se identifican como movimientos sociales anarquistas los consejos de Baviera de 1918, Benio Rosso de 1919 a 1920, la liberación de Manchuria en 1929, la Guerra Civil Española en 1936 y mayo del 68. Medios de comunicación. La tarea de la propaganda fue intensa y fructífera. En pocos años se multiplicaron las publicaciones, las reuniones y con ellas los adeptos de la ideología libertaria, pero muchas veces fueron efímeras y casi siempre perseguidas por la censura. El periódico francés La Bandera Negra, que existió hasta 1882, es uno de los primeros periódicos anarquistas, al cual se le asocia la apropiación del color negro y la bandera negra como símbolo del anarquismo, para diferenciarse de la lucha socialista. Una de las obras anarquistas que se conocen en la literatura es La Guerra y la Paz de León Tolstoy. Ahí propone que el cambio empieza por uno mismo y que la opresión debe resolverse dentro de la propia conciencia. A inicios del siglo XX se crea La Protesta, uno de los periódicos más duraderos de la gesta anarquista, de autoría de la Federación Obrera Regional Argentina. En este mismo tiempo, el ideólogo ruso Sergio Nechayev es iniciador de una tendencia de acción directa y violenta contra los opresores, y se basa en la creación de un catecismo revolucionario que transmitió a sus discípulos como una guía de acción. El poeta francés Hugues Tallade hace una encendida defensa de los atentados anarquistas nihilistas. ¿Qué importan las víctimas si el gesto es bello? ¿Qué importa la muerte de las vagas humanidades si con ellas la individualidad se afirma? No es el único fascinado por la acción directa. También se puede nombrar al novelista Jean Richepin, que se une a las celebridades del anarquismo con canciones populares francesas. Las canciones fueron un medio de difusión muy popular de ideas anarquistas, las cuales se basaban en hazañas históricas de algunos anarquistas conocidos por la gente.
Después de la posguerra, los anarquistas difunden sus ideas fuera de los atentados. Se le conoce como situacionismo, que es uno de los principales antecedentes de mayo del 68 en Francia. En esta época se propagan las ideas anarquistas por medio de la pinta en paredes de las calles y mediante el uso del graffiti. Aquí logra perpetuarse el famoso símbolo anarquista, gracias al grupo francés Jeunesse Libertaire, retomado de la Guerra Civil Española. El símbolo anarquista torna mucho más accesible los escritos, garantiza más eficacia en los murales y escritos en las paredes de las calles. Sobre todo, sugiere una presencia más amplia del movimiento anarquista en la órbita de mucha gente. Con el arte de Picasso, Oscar Wilde, Aldous Huxley, Dada, André Breton o el argentino Alberto Giraldo, las ideas anarquistas trascienden más allá de la afiliación o simpatías manifiestas. Para 1971 se estrena en los cines Sacco y Vanzetti, protagonizada por Jean Maria Volonté, que recupera del pasado la historia de las ejecuciones de dos obreros anarquistas, donde se muestra que el poder no se detiene cuando se siente en peligro. A mediados de los 70, las ideas anarquistas se expresan en el rock y el punk. ¿Se puede hablar de un desenlace del movimiento anarquista? No, aún no se puede afirmar el desenlace del movimiento anarquista, pero sí un debilitamiento a partir de 1930. El anarquismo fue perdiendo presencia en todo el mundo debido a los regímenes fascistas y al estado de bienestar, pero las contradicciones en ambos son las provocadoras de que el espíritu anarquista continúe. Así encontramos en los años recientes las ideas anarquistas en los movimientos ecologistas, en la caída del muro de Berlín y el activismo contra la globalización. El anarquismo se convierte paulatinamente en una ética de las relaciones humanas, basada en la solidaridad y en el rechazo de las imposiciones de la sociedad. De lo que se trata es de ir generando, aún en un contexto de opresión, nuevas formas de convivencia alejadas de todo egoísmo. Para terminar, dejemos que Bakunin diga la última palabra. Yo soy partidario convencido de la igualdad económica y social, porque sé que, fuera de esta igualdad, la libertad, la justicia, la dignidad humana, la moralidad y el bienestar de los individuos, así como la prosperidad de las naciones, no serán nunca nada más que mentiras.